El expresidente de Brasil, Lula da Silva, se entregó a la policía para cumplir la condena de cárcel por corrupción. Después de momentos dramáticos de tensión, Luis Ignacio Lula da Silva puso fin a casi 48 horas de resistencia ante la justicia. ¿Cómo una vida llena de lujos y poder de un momento para otro puede dar un giro completo? La corrupción en la política está a la orden del día. Y en Brasil, al parecer, no fue la excepción. Así comienza Libertad Sin Límites. Hola, bienvenido a Libertad Sin Límites. Un gusto saludarte como siempre. Tú eres muy bienvenido aquí al programa. Un saludo especial a los amigos que nos acompañan por la señal de la TV Nuevo Tiempo. Y por supuesto a toda la gente conectada a través de la radio Nuevo Tiempo. ¿Cómo estás, Joel? Bien, gracias a Dios, y qué bueno es poder compartir un programa más junto a miles de personas que están viendo este programa. Muchísima gente que sigue el programa. Bueno, entramos ya a la nota de hoy, Joel. El expresidente de Brasil se entregó este sábado, como lo sabemos, a la policía para comenzar a cumplir la condena de 12 años de cárcel que le impusieron los jueces por corrupción. Lula se dirigió a pie, un poco acompañando lo que sucedió, ¿no?, a un vehículo de la Policía Federal que le esperaba en las inmediaciones del Sindicato Metalúrgico de San Bernardo do Campo, donde fue, y en el estado de San Paulo, donde él permaneció atrincherado, como decían los medios, desde el jueves pasado, cuando fue ordenada su prisión. Ahora, es interesante ver en esta nota, Carola, como un presidente, de paso reconocido a nivel mundial, él estuvo aquí en el poder en Brasil, por lo menos en 2 periodos, estuvo en 2 gestiones. Sí, así es. Ahora, él creó un movimiento socialista muy fuerte aquí en Latinoamérica, y él no solamente hizo cosas aquí, sino que también estuvo en los principales diarios y fue muchas de sus obras noticias a nivel mundial. Sin duda. Sin embargo, es impresionante cómo no solamente en Brasil, sino en cada país existen estos actos de corrupción, que por más cosas buenas que puedas hacer, un acto de corrupción puede malograr todo eso, ¿verdad? Así es, así es. Acompañando un poco cómo fue lo ocurrido el sábado, Joel, 2 horas antes, dice la nota, resulta que un grupo de seguidores había logrado impedir un primer intento del ex mandatario por salir del edificio, bloqueando los portones e impidiendo el paso de su vehículo. Y bueno, ante la imposibilidad de avanzar, Lula da Silva tuvo que abandonar el auto, dirigirse nuevamente al interior del edificio. Quienes acompañamos, sin duda tú también lo has hecho, realmente, como tú dices, ¿no?, ver a un expresidente de un país como es Brasil, ahora pasando más allá del cargo y de todas las cosas, él es un ser humano. A veces nosotros, en un arranque de cólera, de incomodidad, puede decir, pues bueno, que pague todo, que sea justicia. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto en lugar de alguien? No estoy pensando, por ejemplo, en él, de un hombre con tanta comodidad, ahora a tener que responder y pagar una condena por todas aquellas cosas. Ahora, Carola, ni sus seguidores pudieron evitar de que se haga justicia. Ahora, la justicia tiene que hacerse. Nosotros hablamos, proclamamos siempre a favor de la justicia. Por los cargos que se han presentado, es imposible de que él pueda salir, ¿no?, con libertad. Ahora solamente tiene que pensar en las maneras de querer evitar esa condena de prisión. Y bueno, para pensar aquí, ¿de qué te sirve una ganancia, los lujos y toda la comodidad que tú puedas tener cuando por una mala decisión, una mala elección tuya, puedes perder todo de un momento a otro? Así es, qué triste esa realidad. Bueno, antes ya de cerrar la nota de hoy, recordarte que, bueno, tenemos nuestras redes sociales, como siempre te invitamos a entrar en contacto con nosotros a través de nuestro facebook.com/Libertad Sin Límites NT. Es una alegría, es un gusto, como siempre, recibir tus comentarios, tus opiniones. Tú eres parte del programa. Estamos en vivo aquí en Libertad Sin Límites, estamos en YouTube, así que saludamos
a toda esa gente que nos acompaña a través de las redes sociales. Bueno, finalizando ya la nota, tú sabes que, recordando un poquito, fue 2014 cuando los fiscales comenzaron a investigar ciertas acusaciones de que los ejecutivos, no sé si tú recuerdas cómo fue surgiendo el tema de las acusaciones de que los ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras habían aceptado sobornos a cambio de adjudicar contratos a empresas de construcción. Y bueno, la investigación descubrió una gran red de corrupción, como lo sabemos, que involucraba a políticos de alto nivel, de un amplio espectro de partidos que recibían lamentablemente estos sobornos, y fue así como el propio Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado por recibir un apartamento frente a la playa, como recordamos, renovado por más de $1 millón, y como un soborno de la firma de ingeniería OAS. Un poquito para repasar, ¿no? Lo que se fue dando en este caso específicamente. Hablar de corrupción no solamente está en el ambiente político, en el ambiente social, en el ambiente moral, y corrupción es el tema que vamos a tocar. Interesante. Gracias allí por como siempre, un gusto. Gracias. ¿Sabes que el poder se acaba, el dinero se termina, la fama se va? Todo lo que podamos lograr, alcanzar en esta vida, se va a terminar. Lo único que queda finalmente es el carácter, es la integridad, es quién eres tú, es aquello que tú haces. Ahora, yo no sé cuál es el país donde tú estás viviendo, mas en todos los países, o en la mayoría de países, para no generalizar, existen estos tipos de actos de corrupción. Gente queriendo un poco de poder, y cuando tienen poder, entonces parece que sacan a relucir la intención que había en el corazón, ¿verdad? Y ahora estamos envueltos en tantas noticias donde hablan sobre distintos actos de corrupción. Algunos piensan que es el poder quien corrompe a la persona, pero eso no es verdad. El poder solamente revela la verdadera motivación del corazón. El poder solamente exterioriza la corrupción que hay en la vida. Entonces hoy vamos a hablar acerca de corrupción, y yo estuve buscando algunos conceptos, porque cuando hablamos de corrupción, hoy a menudo lo asociamos solamente a la política, y decimos los políticos son corruptos, ellos son corruptos, y estamos tratando de apuntar a aquel que tiene un cargo público. Ojo, yo aquí no estoy defendiendo, ¿está bien? Por eso Dios estableció la justicia y que se haga justicia. Eso está ok, eso está entendible. Lo que estoy diciendo es la actitud del ser humano. Cómo cuando aparece algún escándalo, siempre tratamos de nosotros querer hacer justicia, de nosotros allí con nuestras palabras y actitudes decir, pues bueno, y deseamos lo peor para la persona, cuando hoy vamos a hablar que corrupción no solamente está en el acto, en los políticos, sino está en las diferentes esferas de la vida. Hay corrupción social, hay corrupción moral, corrupción personal, corrupción mental. Corrupción está en todas las áreas de la vida. Ahora, yo estuve buscando algunos conceptos de corrupción. Encontré algunos interesantes. Por ejemplo, corrupción es una depravación moral. Otro concepto decía es la práctica que consiste en abusar del poder y allí a través de funciones para sacar algún provecho. Corrupción en la política es el mal uso de poder para poder sacar ventajas. Bueno, y a menudo pensamos que solamente eso es corrupción. Todo eso está bien. Sin embargo, hay un concepto que realmente me hizo estremecer. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Un concepto simple, tan sencillo, tan práctico, que todos podemos comprender. Y ahora vamos a hablar de corrupción. Y vamos a ver quién realmente es corrupto. ¿Solamente son algunas personas que están envueltos en escándalos o somos todos? Mira, hay un concepto que me encanta de corrupción. Dice, todo lo que no es hecho con transparencia, honradez e integridad es corrupción. Piensa por un momento. Todo lo que tú haces sin transparencia, ¿cuántas cosas estás ocultando? Es corrupción. Sin honradez, ¿cuántas veces has hecho trampa? Eso es corrupción.
sin integridad que envuelve todo el carácter del ser humano. Todo lo que no esté bajo la honradez, bajo la integridad, es un acto de corrupción. ¡Wow! Ahora sí, el asunto está serio, ¿verdad? Y nosotros siempre decimos, yo estoy harto de una sociedad corrupta, harto de políticos corruptos, harto de gente corrupta. Pero vamos a pensar por un momento. La sociedad es el reflejo del hogar. Entonces, si hay corrupción en la sociedad, es el reflejo que la corrupción, ¿dónde comienza? En los hogares. Sí, porque es en el hogar donde el niño aprende a ser honesto, a ser íntegro, a no plagiar, a no mentir, a no robar. Es allí donde se aprende valores, principios. Entonces, cuando aquel hombre se forma bajo principios, él puede tomar otras decisiones, pero la mayoría va a seguir aquellos principios que aprendieron en el hogar. ¿Ya te diste cuenta de la responsabilidad tremenda que tienes como padre? La corrupción no comienza en un congreso de una república, no comienza en un funcionario público, comienza en la formación del hogar. ¿De cuántos hogares la Biblia salió? Cuando es la Biblia quien nos encamina a no ser corruptos, o a por lo menos dar una solución para nuestra condición pecaminosa. Mira, nosotros siempre juzgamos y nosotros decimos que hay un grupo de personas que son corruptas. Ya te pusiste a pensar en lo siguiente: ¿qué pasaría si en este momento tú tienes poder? El poder está en ti. A solo una firma tú puedes tener lo que quieres, viajar a donde quieres, tener la casa que quieres, tener el dinero que quieres. ¿Qué harías? ¿Serías honesto? ¿Serías honrado? Uno es fácil decir cuando no tiene poder, mas cuando tiene poder y toda disposición, allí sale lo que hay en el corazón. Entonces, préstame atención. Este reflejo de lo que nos muestra una sociedad corrupta, es el reflejo de que no se está enseñando principios, valores, se está sacando a Dios de la vida, la Biblia de los hogares. Entonces el ser humano actúa de acuerdo a su naturaleza. Pero la corrupción va más allá. No va a un cargo, a un poder, a una función. La corrupción tiene su origen en el corazón, o mejor, en el corazón, en la mente. Todos los seres humanos somos corruptos. Oh, no, pastor, usted está hablando algo que eso no pasa conmigo. Espera un momento, ahora te voy a explicar. La corrupción está ligada a nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora sí estamos en un tema más serio, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. Y todos en algún momento hemos practicado actos de corrupción. Aquel muchacho que plagió en un examen. Cuando tú fuiste al mercado y te dieron un vuelto de más y tú no devolviste porque la otra persona se equivocó. Al contrario, tú dijiste, qué bendición. Eso es un acto de corrupción. Todo lo que no sea transparente, íntegro y honrado es corrupción. Por eso la Biblia dice, tú tienes que ser fiel en lo poco. En Mateo 25 dice, ven a disfrutar de la eternidad porque tú fuiste fiel en lo poco. Jesús siempre recalcaba, quien es fiel en lo poco, entonces será fiel en lo mucho. Entonces yo te pregunto, ¿tú eres honesto, transparente en lo poco? Entonces, si no eres hoy transparente, imagínate cuando tengas poder. Tú vas a estar en la misma situación. En la Biblia nos enseña a ser fieles en lo poco para tener lo mucho. Fieles en lo que parece insignificante. Adán y Eva tuvieron que superar una prueba, tuvieron que ser fieles en lo poco. No comas de un árbol. No le dijo no comas de todos los árboles, de un árbol. Y no fueron fieles en lo poco y perdieron la felicidad y la eternidad. Gracias a Dios que Jesucristo vino para poder devolvernos la esperanza que allí en el jardín del Edén todos perdimos. Ahora fíjate, mira lo que dice la Biblia. El libro de Génesis capítulo 6, versículo 11. Génesis capítulo 6, dice así, y se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. ¡Wow! ¡Qué impresionante! La tierra se corrompió. ¿Por qué la tierra se corrompió? Porque sus moradores eran corruptos. Aquí no está hablando de una clase, no está hablando de un grupo de personas, está hablando de todos los seres humanos. Y es impresionante, préstame atención, cómo en la Biblia, al referirse al ser humano, habla cómo la corrupción está ligada a su naturaleza, a su corazón.
¿Quieres para ponerte ejemplos? Mira, vamos al libro de Salmos capítulo 14, versículo 3. Salmos 14, 3 dice, todos se desviaron. ¿Se desviaron de qué? Del buen camino. Y todos se corrompieron. No hay nada quien haga lo bueno. ¿De quién está hablando? De ti y de mí. Vamos al libro de Salmos capítulo 54. ¿Sí? Salmos capítulo, 53 y allí el versículo 3. Salmos 53, 3 dice, cada uno se ha vuelto atrás y todos se han corrompido. Una vez más. Si vamos a Romanos, mira, Romanos, allí el capítulo 3, versículo 12 dice, todos se desviaron y todos se corrompieron y no hay nadie quien haga lo bueno. Si vamos al libro de Isaías capítulo 1, nosotros vamos a encontrar que el ser humano está corrompido, degradado moralmente. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Entonces, la corrupción, la deshonestidad, está arraigado a nuestra naturaleza. Entonces aquí concluimos que todos estamos en esta misma situación. Además, Jesús dijo en Mateo 24, 37, que antes de que Él venga, nuestra generación estaría como en los días de Noé. ¿Y cómo dice que estaba en los días de Noé? Era una generación corrupta. El problema es que todos estamos en esa degradación. Y para esa degradación necesitamos un solo remedio, Cristo. Porque para mi problema de corrupción, de degradación, yo necesito transformación. ¿Y quién es el único que puede transformar mi vida? Es Cristo. Él es la única salida para este problema de corrupción, de extorsión, de deshonestidad, de soborno, de engaño, de injusticia, de codicia, de ambición, de ganancia deshonesta, de explotación. Es Cristo. Ahora fíjate, ¿cómo nosotros entonces podemos lidiar, luchar, vencer? ¿Quiere decir que estamos condenados entonces? Entonces yo me justifico. Yo nací corrupto, entonces yo voy a ser corrupto. No, espera un momento. Hay una solución. ¿Mas dónde comenzó? Mira, la corrupción tiene 3 palabras diabólicas. ¿Correcto? ¿Recuerdas cuando Eva estaba allí frente al árbol y Satanás estaba disfrazado de la serpiente? Dice que hay 3 palabras importantes. Dice que vio que era bueno, era agradable y era lindo ante los ojos. Interesante. Hoy, ante un acto de deshonestidad, de corrupción, nosotros estamos enfrentados ante la misma situación. Vemos que es bueno, vemos que es agradable, ¿correcto? Entonces caemos, solo que Eva no tenía una naturaleza pecaminosa como nosotros tenemos. Pero ella cayó y desde allí comenzaron todos los actos corruptos. Ahora la solución, porque el problema ya está, ¿verdad? El problema ya está. ¿Cómo nosotros podemos solucionar? Un corazón corrompido, una vida degradada. Entonces las protestas van a ser solución. Las pancartas van a ser solución. Deja que la justicia haga su trabajo. Las protestas, las pancartas, no a la corrupción, fin a la corrupción, no soluciona. La solución para la corrupción es una transformación del corazón. No es que vamos a cambiar a esta persona y ahora no va a haber corrupción. No, todas las personas son corruptas. A menos que permita que el Espíritu Santo pueda trabajar, entonces se hace una persona íntegra, transparente, honrada. Querido, eso no es una acción natural. Por eso tú ya vas a ver cómo personas buenas, candidatos que eran honestos, candidatos que prometían tantas cosas, ellos fueron con buenas intenciones, pero cuando estaban en el poder exteriorizaron lo que ya traían en el corazón. Y eso puede pasar contigo, a menos que permitas que Cristo pueda transformar. El problema para la corrupción no son más protestas. El problema para la corrupción es una transformación hecha en el corazón, mediante el Espíritu Santo. Ahora, pastor, ¿pero cómo puedo hacer? Entonces, para una sociedad menos corrupta,
Tú no puedes decir que ellos dejen de ser corruptos. Tú tienes que decir, yo tengo que dejar de ser corrupto. Yo tengo que ser honesto. Porque una persona honesta es menos un corrupto. Una persona transparente es menos un corrupto. Entonces tú no intentes cambiar la sociedad, que el cambio comience contigo. ¿Y cómo comienza contigo? Cuando tú te entregas a Dios. Cuando Dios transforma. Cuando Dios cambia la vida. Te vuelves honesto, transparente. ¿Recuerdas a Daniel? Daniel, cuando estaba allí, ya en un segundo imperio, todos allí que le tenían envidia, buscaron algún motivo para acusarle. ¿En dónde es deshonesto? Y Daniel era íntegro. ¿Por qué era íntegro? Porque él dependía de Dios. Querido, ahí está el problema y ahí está la solución. Eres padre, eres madre de familia. Abre todos los días la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que podemos vencer la injusticia con la palabra de Dios, que es justicia. Efesios capítulo 6, con la espada del Espíritu. Queremos una sociedad más justa, entonces tengamos hogares más justos. Seamos personas más justas. Abramos la palabra de Dios, enseñemos eso a nuestros hijos. Permitamos que en las escuelas la Biblia pueda ser enseñada. Permitamos que nuestra vida esté colocada bajo la influencia del Espíritu Santo. Esa es la única manera de poder terminar con todo esto. ¿Sabes qué cosa sucede cuando una persona es transformada por Cristo? Es impresionante. No tiene ningún vínculo con ningún acto de corrupción. Porque puede ser que pueda decir, yo estoy siendo transformado por Cristo, yo no practico actos de corrupción, Dios está transformando mi vida, pero si tú tienes un vínculo con alguien que practica la corrupción, te estás volviendo un cómplice. ¿Quieres para hacerte un ejemplo? Mira, en el libro de Hechos, el capítulo 26 o el capítulo 24, encontramos cómo Pablo, el apóstol Pablo, fue llevado de manera injusta allí ante el gobernador llamado Félix. Y es impresionante lo que dice la Biblia, que Félix, al ver de que este era un hombre bueno, él retrasó el juicio, es decir, no había partes, no había nada en contra de Pablo. Él retrasó el juicio esperando que Pablo pudiese sobornarlo. Es increíble. Eso está en el libro de Hechos capítulo 24, desde el versículo 22 al versículo 26. Hechos 24, 22 dice que él estaba esperando. Sin embargo, Pablo, al conocer la intención y la corrupción, es decir, la corrupción no es corrupción política, no es un asunto novedoso, no es un asunto de hoy, de nuestro tiempo. Ya desde los tiempos bíblicos habían gobernadores corruptos. Entonces Pablo, en lugar de sobornar por su libertad, Pablo empieza a explicar a este gobernador de que tiene que ser justo, de que va a haber un juicio, de que todos tienen que ser juzgados. Tú sabes que el Imperio Romano fue uno de los imperios más poderosos y más grandes de la historia. Gran parte de las leyes civiles que hoy están en diferentes códigos en los países tuvieron su origen en el Imperio Romano. El Imperio Romano era fuerte, era invencible, solo que ellos no pudieron vencer a un enemigo que estaba en todos aquellos que gobernaban la nación. ¿Sabes cuál era ese enemigo? La corrupción. Querido, y fue por corrupción que el imperio se destruyó. Eso ya estaba profetizado en el libro de Daniel, mas la corrupción los llevó a precipitarse, a desplomarse y a ser solamente un imperio del pasado. Mi amigo y amiga, no sé cuál es tu nombre, cómo te llamas. Tú y yo tenemos un problema. La corrupción no es un asunto